Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular la siguiente integral definida. Integral de 0 a raíz cuadrada de pi de x por coseno de x al cuadrado por dx. Para resolver esta integral vamos a utilizar la fórmula de la integral de coseno de b por db y vamos a resolverla mediante un cambio de variable. Así que lo que vamos a hacer es poner que v es el argumento del coseno, que es x cuadrada. Ponemos entonces que v es igual a x al cuadrado y ahora hay que calcular el valor del diferencial de b, que se calcula derivando x cuadrada, derivada de x cuadrada es 2x, y multiplicando por el diferencial de x. Ahora aquí vamos a buscar una expresión parecida a esta en nuestra integral y podemos ver que aquí está una x y que aquí está dx. Es como tener x por dx. Aquí podríamos, por ejemplo, cambiar el orden de la multiplicación y poner primero el coseno y después la x, y así podríamos ver más claro que aparece x de x. Este 2 que nos está estorbando aquí, que no aparece en nuestra integral, lo podemos quitar pasándolo al otro lado dividiendo, y entonces nos queda que db sobre 2 es igual a x por dx. Volteando la ecuación también lo podemos escribir así: x por dx es igual a db sobre 2. Entonces vamos a hacer estos cambios de variable en nuestra integral, pero al hacer el cambio de variable también cambian los límites de integración, así que hay que calcular los nuevos límites de integración. Vamos a empezar calculando el límite inferior, así que ponemos que si x es igual a 0, sustituimos en esta expresión y nos queda que v es igual a 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0, así que nos queda que v es igual a 0. Ahora vamos a calcular el límite superior. Ponemos que si x es igual a la raíz cuadrada de pi, al sustituir aquí nos queda que v es igual a raíz cuadrada de pi al cuadrado. Una raíz cuadrada con un cuadrado se cancela y nos queda entonces que v es igual a pi. Entonces el límite inferior, que era 0, va a seguir siendo 0, mientras que el límite superior, que era raíz cuadrada de pi, va a cambiar y ahora va a ser pi. Vamos a cambiar entonces eso en la integral y ponemos los nuevos límites de integración, que van a ir de 0 a pi. Y ahora, en lugar de poner coseno de x cuadrada, vamos a poner coseno de b, porque b es x cuadrada. Y esta x y este dx, que son x por dx, se va a convertir en db sobre 2. Vamos a ponerlo entonces por aquí, db sobre 2. Ahora este 2 que está aquí podemos sacarlo de la integral, ya que es una constante, y al sacarlo debe seguir en el denominador de la fracción, así que lo sacamos en el denominador de la fracción y completamos con un 1 arriba para completar aquí la fracción. Ahora ya podemos utilizar la fórmula de la integral de coseno de b por db es igual al seno de b. Entonces en lugar de poner esta integral ya ponemos aquí seno de b. Y recuerden que tenemos que colocar esta línea vertical donde aún escribimos los límites de integración, que son de 0 a pi. Ahora vamos a sustituir los límites de integración empezando siempre por el límite superior. Sustituimos entonces pi aquí y nos queda 1/2 del seno de pi. Y luego hacemos la resta. Recuerden que aquí siempre es una resta, entonces ponemos un menos y sustituimos ahora el límite inferior, que es el 0. Entonces queda 1/2 del seno de 0. Ahora hay que recordar los valores de la función trigonométrica. Seno de pi vale 0, así que este término se hace 0. Y también seno de 0 vale 0, por lo que este término también vale 0. Y 0 menos 0 nos da 0. Así que finalmente el resultado es 0. Entonces aquí ocurre algo similar a lo que ya habíamos visto en un ejemplo anterior, de que el área, si esto lo interpretamos como el área bajo la curva, resulta que se cancela el área positiva con el área negativa y por eso al final nos quedó un 0. Bueno, ahora los invito a que ustedes intenten calcular esta integral de 0 a pi de seno al cuadrado de x por dx. Para resolver esta integral lo que van a hacer es utilizar una identidad trigonométrica que convierte el seno al cuadrado en el coseno del ángulo doble. Entonces en el siguiente video les voy a mostrar paso a paso cómo es que se resuelve para que así verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos.
Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.